Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga más el día de hoy. Les continúe ayudando, les continúe respaldando, nos continúe mirando con ojos de misericordia. Esa es la palabra que sin Él nada podemos hacer. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de estar aquí delante de ustedes, por el privilegio de la vida, por haber entregado su vida en expiación, una muerte expiatoria que yo no merecía, un sacrificio por mí y por usted que no merecíamos tal sacrificio, sin embargo Él lo hizo por amor a usted y a mí, dándole gracias a mi Jesús por la vida, porque me permitió conocerle, por todo lo que me da y aún por lo que no me da, por lo que me da y por lo que me quita. Dijo Job en una ocasión, él dice el libro de Job así: Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver si conseguimos la cita aquí, en Job. Gloria a Dios. Bueno, después lo buscamos. Dándole gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad de estar aquí, de servir como instrumento para la edificación espiritual de las almas, por permitirme un día más de vida, porque yo reconozco que Él está conmigo, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cuando despertamos y tenemos vida y salud, podemos estar seguros de que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y bueno, mejorar cada día, a pesar de los acontecimientos, de cualquier tipo de situación que se pueda presentar en la vida personal de una persona, de alguien, de un ser, de un alma, siempre tener la vista puesta en Dios. De esa manera podremos pasar por encima de cada situación, de cada problema. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Señor Jesús. Y esa conexión nos permite levantarnos y elevarnos por encima de los problemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar, en este momento, está conmigo. Gloria a Dios. Ven, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo. A pesar de todo, de cualquier situación que se pueda presentar, mi confianza está puesta en Dios. Dice la palabra en Romanos 8:28 que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, confiando en esa palabra y declarando esa palabra para mi vida en este día, en este glorioso día. Un día que amanece nublado, con lluvia. La bendición, yo estoy convencido de que la lluvia es la bendición de Dios. Dios bendice a través de la lluvia. La lluvia es la representación de la bendición espiritual. Sabemos que hay lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana es la que ocurre a finales de noviembre, cuando es el tiempo de la siembra, de la sementera. Entonces Dios es la lluvia temprana porque prepara la tierra y le otorga los nutrientes, los minerales,
las vitaminas necesarias en la lluvia. Dios suministra todo eso a la tierra para que la tierra esté preparada para la nueva siembra y tenga energía. Después viene la lluvia tardía, que es la lluvia que se da a finales de mayo para reforzar y bendecir la cosecha. Ese es el tiempo de la siega. Gloria a Dios. Bueno, ese es otro tema. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios porque me lo guarda, me lo envuelve. En realidad tengo bastante aprecio por el pastor. Y bueno, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su obra, por haber servido de instrumento a mi Señor Jesús para edificar esa obra que hoy en día es la iglesia en donde me congrego. La Iglesia Pentecostal Unida Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias por su enseñanza, por su doctrina, por su amistad, por su confianza, por su amistad. Dándole gracias a la familia de la fe. De verdad, no tengo nada que quejarme, o sea, más bien debo agradecer el tipo de relación que me brindan mis hermanos en ese lugar. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde al libro de Lucas. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Lucas, autor. Tanto el estudio como el lenguaje del Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles ofrecen suficiente evidencia de que la misma persona escribió las dos obras. Gloria a Dios. O sea, Hechos y Lucas fueron escritos por el apóstol Lucas. Gloria a Dios. El primer tratado en Hechos 1:1 parece ser una referencia al tercer evangelio, como si fuera el primero de una serie de 2 volúmenes, y la dedicatoria a Teófilo también constituye un fuerte argumento en favor de una obra de una autoría común. Claro, las evidencias dicen que el apóstol Lucas escribió Hechos, Lucas como tal y Hechos. Gloria a Dios. Como la tradición de la iglesia atribuye unánimemente estas dos obras al médico Lucas, un compañero cercano de Pablo. O sea, Lucas era un compañero cercano de Pablo. O sea, era alguien. Lucas y Pablo, como tal, tenían mucha conexión. Lucas era un médico, era un hombre instruido. Y el apóstol Pablo era un hombre instruido a los pies del maestro Gamaliel. O sea, era teólogo. Y compartían muchas afinidades espirituales. Se tenían mucha conexión. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, verso 14 habla de esto. También Filemón 24. Y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. Y como la evidencia interna apoya este punto de vista, no hay razones para disputar la autoría de Lucas. Gloria a Dios.
Lucas lo escribió el mismo Lucas. Gloria a Dios. Fecha del libro de Lucas. Los especialistas que consideran que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como fuente para escribir el suyo, fechan el tercer Evangelio en los años 70 después de Cristo. Otros, sin embargo, señalan que Lucas lo escribió antes que los Hechos y que lo elaboró durante la primera prisión romana de Pablo. Gloria a Dios. Alrededor del año 63 después de Cristo. Como Lucas estaba en Cesarea durante los 2 años que Pablo permaneció encarcelado, Hechos 27:1, habría tenido durante ese tiempo amplia oportunidad de llevar a cabo las investigaciones que menciona. Claro, tuvo tiempo para enfocarse en las cuestiones, en las revelaciones del Señor Jesús, en las revelaciones espirituales. ¿Por qué? Porque su actividad siempre estaba involucrada con el apóstol Pablo. Entonces, en predicaciones, y campañas y cosas. Y entonces, como el apóstol Pablo estaba preso, entonces él tuvo esos 2 años que estuvo preso en Cesarea, él tuvo tiempo de enfocarse en la conexión espiritual y en las cosas espirituales, en ser canal. Como en este momento es lo que pretende Dios a través de usted y a través de mí, pues usarnos como canal de su bendición. Gloria a Dios. Habría tenido durante ese tiempo amplias oportunidades de llevar a cabo las investigaciones que menciona. Capítulo 1, verso 1 a 4. Si este es el caso, entonces el Evangelio de Lucas debe ser fechado alrededor del año 59 al 60 después de Cristo, pero nunca más allá del 75 después de Cristo. Propósito del libro de Lucas. Lucas es enfático en declarar que su propósito es describir este Evangelio. Propósito del libro de Lucas. Lucas es enfático en declarar que su propósito al escribir este Evangelio es presentar por orden los acontecimientos. O sea, Lucas como tal era un médico, era un hombre ordenado y quería presentar por orden. Presentó por orden su libro. Esto es, el libro de Lucas como tal es teología bíblica. O sea, ¿por qué? Porque la teología bíblica es por orden histórico. Gloria a Dios, así hizo Lucas. Presentó su libro por orden histórico, de los hechos por orden histórico. Gloria a Dios. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, todas las cosas las presentó por orden. Hechos, capítulo 1, verso 1. De manera que Teófilo conociera las evidencias históricas de las enseñanzas que había recibido. Gloria a Dios. Teófilo, como dije antes, pues era alguien de elevada posición. No se sabe con exactitud qué tipo de elevada posición era, pero sí era alguien, porque Lucas como tal, siendo médico, se refería a Teófilo como excelentísimo. O sea, era alguien que tenía conexión con Lucas, pues como tal. No se sabe quién era, pero era alguien poderoso. Capítulo 1, verso 4. Aunque el Evangelio se dirige específicamente a un individuo, aparentemente alguien en alta posición social, a la vez intenta ofrecer en todos los creyentes la seguridad de que el cristianismo no es de los muchos sistemas especulativos. Él presenta en su libro la verdad de que es ofrecer a todos los creyentes la seguridad de que el cristianismo no es
uno de los muchos sistemas especulativos a la búsqueda de valores teológicos o éticos, sino un movimiento vinculado a un acontecimiento histórico, un movimiento vinculado a una muerte, una resurrección, a un mensaje que transmitió esa persona que murió y resucitó, transmitió un mensaje que se hizo evidente, se selló en la historia a través de su resurrección. O sea, que fue enviado. Este tipo de lenguaje es para las personas que son ateos, que son ajenos a las cosas espirituales, a las enseñanzas espirituales, sin saber que lo espiritual es más real que lo físico. Porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Búsqueda de valores teológicos o éticos, en un movimiento vinculado a un acontecimiento histórico, como le dije, la resurrección de Jesús. Lucas basa la certeza y la exactitud de su obra sobre 4 argumentos. 1. Su preocupación por los orígenes del movimiento, otorgando prioridad a los testigos presenciales, o sea, los que estuvieron presentes en cada enseñanza, en cada milagro del Señor Jesús. 2. Su deseo de hacer conocidas todas las cosas. De verdad, me identifico mucho en este particular porque, como tal, yo pudiese esto es un trabajo, ¿entiendes? Lo hago con agrado porque me gusta hacer esto, pero si yo no tuviese esa inclinación y esa motivación, ese impulso desde mi espíritu, no lo hiciera, porque el Espíritu Santo me transmite esa energía. Mi mente le da forma y la expreso a través de mis palabras y la enseñanza de Dios a través de mí. Gloria a Dios. 2. Su deseo de hacer conocidas todas las cosas. 3. La secuencia cronológica o el relato ordenado de los acontecimientos. La secuencia cronológica o el relato ordenado de los acontecimientos. O sea, como le dije antes, por orden histórico. Cada acontecimiento por orden histórico, por orden cronológico. 4. La exactitud o veracidad de las cosas. Gloria a Dios. Versículo 4 del libro del capítulo 1 de Lucas. Para lograr este propósito, Lucas traza en sus 2 volúmenes un cuadro del movimiento cristiano desde sus orígenes con Jesús de Nazaret. O sea, Lucas dice que 2 volúmenes, porque se considera que Lucas y Hechos son un solo libro. Gloria a Dios. Hasta su transformación en una comunidad universal que trasciende los límites de la nacionalidad. Vamos a recapitular esto. Para lograr este propósito, Lucas traza en sus 2 volúmenes un cuadro del movimiento cristiano desde sus orígenes con Jesús de Nazaret hasta su transformación en una comunidad universal que trasciende los límites de la nacionalidad, trasciende los límites de las fronteras. No es nada más en Israel, sino es en todos los países. Ya Dios se ha extendido el evangelio. Hay que continuar, porque hay hay muchos incrédulos, ¿entiendes? Que ya se le ha predicado, pero tan duro, su corazón se ha endurecido. Dice la palabra que Dios nos entregó un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen por la dureza de nuestro corazón. Gloria a Dios. Escuchen esto que me transmite Dios. Dios los entrega
a un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen, por no tener en cuenta a Dios, dice la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se la cita, pero sí la dice. Voy a buscarle y se la voy a transmitirle eso. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hasta su transformación en una comunidad universal que trasciende los límites de la nacionalidad, el evangelio, de la nacionalidad judía. O sea, que no es nada más los israelitas, sino es en todo el creyente. Esto ahora es por fe. Esto es del que cree. Y abarca a los judíos y a gentiles por igual. Lucas presenta a Jesús como un mero Mesías, no como un mero Mesías, como un mero Mesías judío, sino como el Salvador del mundo. No era nada más el Mesías de Israel, no. Lucas presenta a Jesucristo como el Salvador del mundo, como lo que es. Gloria a Dios. Contenido del libro de Lucas. Un rasgo distintivo del Evangelio de Lucas es su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano. O sea, es para todo el mundo. No es para una élite, ni es sectorial, no, es para todo el mundo. Es la universal, mensaje universal. Desde la canción de Simeón, alabando a Jesús como una luz a los gentiles, capítulo 2, verso 32 del libro de Lucas, al mandato del Señor resucitado de predicar a todas las naciones, capítulo 24, verso 47 de Lucas. Lucas acentúa el hecho de que Jesús no es solamente el libertador de los judíos, sino el salvador del mundo entero. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Para apoyar esta tesis, Lucas suprime mucho material que es estrictamente de carácter judío. O sea, hay muchas conceptualizaciones, muchas definiciones que Lucas obvia, teniendo conocimiento, porque era médico y era conocedor de la letra. ¿Ven? Y era amigo de Pablo, imagínense ustedes. Pero Lucas obvia todas esas cosas porque eso era de carácter judío y él iba a los gentiles. O sea, los gentiles educados, pero eran los gentiles. Gente, gloria a Dios. Por ejemplo, no incluye el pronunciamiento de la condena de Jesús contra los escribas y fariseos, que está en Mateo 23, capítulo 23. Ni la discusión en torno a la tradición judía. O sea, que la discusión que él tuvo con los fariseos en torno a la tradición judía. En Mateo, capítulo 15, verso 1 al 20. O en Marcos, capítulo 7, verso del 1 al 23. Tampoco incluye las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que tienen directamente que ver con la tradición judía. Gloria a Dios. Véase Mateo capítulo 5, verso 21 al 48. Capítulo 6, verso 1 al 8. Capítulo 6, verso 1 al 8. Verso 16 al 18. También omite las instrucciones de Jesús a los 12 que se abstuvieran de ministrar a los gentiles y samaritanos. Gloria a Dios. También omite las instrucciones de Jesús a los 12 para que se abstuvieran de ministrar a los gentiles y a los samaritanos. Mateo, capítulo 10, verso 5. Vamos a buscar esto. Esto es importante. Mateo, capítulo 10, verso 5. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Por eso fue que Jesucristo le dijo en ese momento, porque primeramente, bueno, ese es el orden.
Primeramente hay que salvar la casa para después salvar lo demás. Ese es un principio. Dios así envió Jesús a los 12 primeramente. No se involucren con gentiles ni samaritanos. Vayan a la oveja perdida de la casa de Israel. A los judíos primero. Parece que ese es un principio. Y Dios lo transmite. Por lo menos a mí, a pesar de... Y muchas veces no me explico por qué acontecen las cosas. Pero para mí, lo primero es mi casa. Y las necesidades de mi casa, de mi familia, de mi esposa. Mi familia, bueno, el Señor les bendiga. Vamos a continuar. Por otro lado, incluye muchas cosas que demuestran la universalidad del cristianismo. Sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano. Capítulo 2, verso 1 y 2. Capítulo 3, verso 1. A fin de demostrar que los acontecimientos que relata tienen personificación para todos los pueblos. O sea, Lucas se enfocaba en la universalidad. O sea, que no era Jesús solamente el salvador de los judíos, no, sino que quería salvar a todo el mundo. Él omite la instrucción, como le dije, pues omite la instrucción que es en Mateo 10:5, en la que Jesús primero envía a los 12 a salvar primero la casa de Israel para después extenderse a los demás. Pero él omite esta instrucción. ¿Por qué? Porque él enfoca su libro en la universalidad. O sea, que todos los pueblos deben ser salvados. Tanto Mateo traza los ancestros de Jesús desde Abraham. Lucas se remonta hasta Adán, vinculando al Señor con toda la raza humana. Gloria a Dios. O sea, Lucas fue más profundo en la genealogía de Jesús. Pero también destaca las raíces judías de Jesús. De todos los autores de los evangelios, él es el único que recoge la circuncisión y la dedicación de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 21 al 24. Vamos a leer esto. Lucas, capítulo 2, 21 al 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 21 al 24. Dice un subtítulo que dice: preparación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 años, los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para presentar a Jesús, como se hace en las iglesias, para presentarle los niños a Dios. No se bautizan los niños. Pues Dios no bautiza niños. Dios bautiza personas que estén conscientes que van a Él. Vamos a continuar. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Todo primogénito que abre matriz es de Dios. Será llamado santo al Señor. Vamos a recapitular esto. Capítulo 2, versículo 23 de Mateo, de Lucas. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Será llamado santo al Señor. Gloria a Dios. O sea, los primogénitos son de Dios. Son de Dios como tales.
Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, en esta ocasión era en otro tiempo. Gloria a Dios. Así como su visita al templo cuando era un muchacho de 12 años, la registra Lucas, capítulo 2, versos 41 al 52. Solo él relata el nacimiento y la infancia de Jesús en el contexto de un piadoso grupo de judíos, gloria a Dios, en el que estaba Simeón, Ana, Zacarías y Elizabeth, quienes se contaban entre el remanente fiel que esperaba la consolación de Israel. Capítulo 2, verso 25 de Lucas. A lo largo de su evangelio, Lucas pone en claro que Jesús presenta la consumación de las expectativas del Antiguo Testamento sobre la salvación. Claro, en Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento presenta a Jesús. Gloria a Dios. Toda la Biblia se basa en la persona de Jesús. Un versículo clave en el Evangelio de Lucas es el capítulo 19, versículo 10, el cual afirma que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La conexión con Dios y el dominio de la tierra bajo Dios. Algo que en este momento todavía estamos luchando por rescatar nuevamente para Dios. Pero hay oposición. Necesitamos más fuerza en lo espiritual. Necesitamos más. Dios necesita más personas como usted y como yo. Por eso es que es necesario predicar, ganarnos a otras personas. A presentar a Jesús como el Salvador de todo tipo de personas. Lucas incluye material que no aparece en los otros evangelios, tal como el relato del fariseo y la mujer pecadora, capítulo 7, versos 36 al 50. Las parábolas de la oveja perdida y la moneda y el hijo pródigo, capítulo 15, verso 31 al 32. No, verso 1 al 32. Capítulo 15, verso 1 al 32. La parábola del fariseo y el colector de impuestos. Capítulo 18, verso 9 al 14. La historia de Zaqueo. Capítulo 19, verso 1 al 10. Y el perdón del ladrón en la cruz. Capítulo 23, verso 39 al 43. Lucas hace resaltar las advertencias de Jesús sobre el peligro de las riquezas. Atención. Y pone de manifiesto su simpatía por el pobre, por el humilde. Hay personas que es la humildad, el no jactarse. Hay personas que tienen muchas posesiones, tienen muchas comodidades y son humildes. O sea, no se jactan de esas cosas. ¿Quién se jacta? El que es débil y no conoce la verdad. No sabe que esas cosas son transitorias, que eso no hace la vida. Gloria a Dios. Yo no tengo muchas posesiones materiales. Tengo más posesiones espirituales que materiales. Y yo soy un hombre rico. Porque Dios me hizo rico. Yo con Dios tengo todo. Yo tengo la oración, yo sé orar. Usted y yo nos presentamos a Dios y tenemos el poder para conectarnos con Él y haciéndola de la forma que a Él le agrada.
permitimos que el reino, venga a nosotros tu reino. Viene a nuestra atmósfera la justicia de Dios. Empezamos a declarar la palabra de Dios y a profetizar. Y nuestra vida como tal va a adquirir el orden de Dios. Gloria a Dios. Lucas hace resaltar la advertencia de Jesús sobre el peligro de la riqueza y pone de manifiesto su simpatía por el pobre. Véase, capítulo 1, verso 53 de Lucas, capítulo 4, verso 18, capítulo 6, verso 20, 21, 24, 25, capítulo 12, verso 13, capítulo 12, verso 13 al 21, capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 19 al 31, capítulo 19, verso 1 al 10. Este evangelio hace más referencia a la oración que otro. Este evangelio hace más referencia a la oración. Lucas reconoce el poder de la oración. Fíjense ustedes, Lucas enfatiza especialmente la vida de oración de Jesús, al relatar 7 ocasiones en que Jesús ora que no aparecen en ningún otro de los evangelios. Véase, capítulo 3, verso 21 de Lucas, capítulo 5, verso 16, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 18, verso 29, capítulo 11, verso 1, capítulo 23, verso 36 y 46. Solo Lucas contiene las lecciones del Señor sobre la oración que se ofrecen en las parábolas del amigo inoportuno. Capítulo 11, versos 5 al 10. El juez injusto. Capítulo 18, verso 1 al 8. Y el fariseo y el publicano. Capítulo 18, verso 9 al 14. Además, el evangelio abunda en notas de alabanza y acción de gracia. Véase, capítulo 1, verso 28, verso 46 al 56. Capítulo 68 al 79. Véase, capítulo 1, verso 28, verso 46 al 56, del 68 al 79. Capítulo 2, verso 14, 20, 29 al 32. Capítulo 5, verso 25 y 26. Capítulo 7, verso 16. Capítulo 13, verso 13. Capítulo 17, verso 15. Capítulo 18, verso 43. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Lucas. Además de presentar a Jesús como el Salvador del mundo, Lucas ofrece en torno al Señor los siguientes testimonios. 1. Jesús es el profeta cuyo papel es equivalente con el del siervo y Mesías. Véase, capítulo 4, verso 24, capítulo 7, verso 16, verso 39, capítulo 9, verso 19, capítulo 24, verso 19. 2. Jesús es el hombre ideal. Jesús es el hombre ideal, el Salvador perfecto de la humanidad imperfecta. El Salvador perfecto de la humanidad imperfecta. El título Hijo de Hombre se halla 26 veces en este evangelio. El término no solo destaca la humanidad de Cristo, en contraste con la expresión Hijo de Dios. O sea, era el Hijo de Dios, pero era humano, porque vino a pagar por los pecados de la carne. Se hizo carne para pagar los pecados de la carne y para mostrarle a la carne la vida espiritual, la cual subraya su deidad, sino que describe a Jesús como el hombre perfecto.
Jesús fue el único hombre perfecto. Gloria a Dios. Jesús fue el único hombre perfecto. Hay poder en tu sangre, mi Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Ideal. El verdadero representante de la raza humana es Jesús. Jesús, el Mesías. 3. Jesús el Mesías. Jesús es Mesías. Lucas no solo afirma la identidad mesiánica de Jesús, sino que define cuidadosamente la naturaleza de su mesianismo. Jesús es fundamentalmente el siervo que con firmeza dirige su rostro hacia Jerusalén para cumplir su misión. Como dije antes, primero la casa. Va a los judíos. En este tiempo, primero es la casa, los cristianos. Jesús es el hijo de David. Gloria a Dios. Capítulo 20, versos 41 a 44. El hijo del hombre. Capítulo 5, verso 24. Y el siervo sufriente. Capítulo 4, versos 17 al 19. Y fue contado con los inicuos. Capítulo 22, verso 37. 4. Jesús es el Señor exaltado. Lucas se refiere a Jesús como Señor 18 veces en su evangelio, 50 veces en los hechos. Aunque el título adquiere una nueva significación tras la resurrección, destaca la persona divina de Jesús aún durante su ministerio terrenal. O sea, destacaba la misión divina que tenía Jesús aún en su ministerio terrenal. Gloria a Dios. 5. Jesús es el amigo de los desheredados. Jesús es el amigo de los desheredados. Es clemente hacia los que la sociedad ha rechazado y marginado. Pecadores públicamente reconocidos. Samaritanos, gentiles y pobres. O sea, Jesús, a lo peor, Jesús está con nosotros. Dios saca de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿De dónde salí yo? Bueno, yo no soy pero yo me agrado conmigo mismo por todo lo que ha hecho Dios en mí. Y me siento orgulloso de quien soy hoy y a dónde voy. No es de dónde vengas, es hacia dónde nos dirijamos lo que marca la diferencia. Diríjase hacia Dios, como yo, o sea, no soy perfecto, como le dije antes, pero yo voy hacia Jesús, en mis imperfecciones, pero voy hacia Él. Su actitud hacia la mujer en una era patriarcal es también positiva y sensible. Su actitud hacia la mujer en una era patriarcal es también positiva y sensible. Lo que pasa es que en las eras patriarcales, las mujeres no se les permitía tener acceso a los cultos, no se les permitía involucrarse en acciones espirituales, no ministraban. O sea, era en la era patriarcal, pero Jesús rompió con ese paradigma. Lucas incluye mucho material que subraya el compromiso y la simpatía de Jesús hacia estos grupos, hacia los desposeídos, pues. O sea, gloria a Dios. Espíritu Santo en acción en el libro de Lucas. En Lucas hay 17 referencias explícitas al Espíritu Santo que destacan su actividad en la vida de Jesús y el postrero ministerio de la iglesia. Primero, la acción del Espíritu Santo se ve en las vidas de varias personas fieles, vinculadas con el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Capítulo 1, verso 35, verso 41, verso 67, capítulo 2, verso 25 al 27.
así como el hecho de que Juan cumplió su ministerio, ungido por el Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 15. El mismo Espíritu permitió a Jesús llevar a cabo su papel mesiánico. Gloria a Dios. Segundo, el Espíritu Santo puso a Jesús en condiciones de cumplir su ministerio. El Mesías fue ungido por el Espíritu. En los capítulos 3 y 4 hay 5 referencias explícitas al Espíritu, utilizadas con fuerza creciente. 1. El Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 22 de Lucas. 2. Lleva a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu. Capítulo 4, verso 1. 3. Después de su victoria sobre la tentación, Jesús retornó a Galilea bajo el poder del Espíritu. Capítulo 4, verso 14. 4. En la sinagoga de Nazaret, lee el pasaje mesiánico. El Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 4, verso 18 de Lucas. Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. Reclamando que él se había cumplido que la escritura se había cumplido en él. Capítulo 4, verso 21. 5. Abundan las pruebas de su ministerio carismático. Capítulo 4, verso 31 al verso 44. Y ello se mantiene a lo largo de todo su ministerio de poder y compasión. Gloria a Dios. Tercero, el Espíritu Santo lleva a cabo el ministerio mesiánico a través de la oración. Escuchemos esto. Tercero, el Espíritu Santo lleva a cabo el ministerio mesiánico, el ministerio de Jesús, a través de la oración. Dios pone la carga en usted y en mí. Pero nos conectamos y recibimos instrucciones cuando nos postramos ante sus pies. Señor, aquí estoy. Nos humillamos. Entramos en la conexión espiritual. Oramos con Dios, nos conectamos con Él y hablamos. Él transmite la carga espiritual a nuestra vida. No es solamente postrarnos. Señor, necesito. No. Vamos a llegar dice la palabra, que entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Hay que entrar. Un secreto. Antes de orar, cante. Cántele a Dios de corazón, con el sentimiento. O sea, sintiendo, alabando a Dios. Entonces, después póstrese. Pero no es póstrese a pedirle. No, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Por lo poco, por lo mucho, yo sé que tú estás conmigo. Que esta escasez, esta necesidad es algo transitorio. Yo lo sé en mi vida. Yo estoy pasando por necesidad y por escasez. Mas sé que esto es algo transitorio. Dios me está preparando para llevarme a otro nivel. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El Espíritu Santo lleva a cabo el ministerio mesiánico a través de la oración, como le dije. En las coyunturas críticas de ese ministerio, Jesús ora antes, durante y después de crucial suceso. Jesús siempre se mantiene. Jesús fue la representación, fue el vivo ejemplo que Dios nos da a nosotros, que debemos vivir en contacto, en oración constante. Jesús se mantenía constantemente conectado con Él mismo, con el mismo Dios, porque Jesús fue la semilla de Dios en la tierra, pero Dios es omnipresente. Jesús se mantenía, Dios como tal, se mantenía en el cielo. Gloria a Dios. Puso una semilla en la tierra. Puso una semilla de su poder. Una muestra con una misión de salvarnos
algo que no podíamos hacer nosotros, porque debía ser un sacrificio. El pecado de la carne debía ser pagado por alguien de la carne, pero un cordero perfecto, o sea, alguien que no hubiese cometido pecado. Bueno, Jesús vino a la tierra y no cometió un pecado y pagó por el pecado de usted y el mío. Gloria a Dios. Y se mantiene en contacto en oración. Y eso hace mención Lucas durante todo su libro. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 6, verso 12. Capítulo 9, verso 18. Verso 28. Capítulo 10, verso 21. El mismo Espíritu Santo que actuó efectivamente a través de la oración de Jesús infundirá poder a la oración de los discípulos, a la oración suya y a la oración mía. Vamos a leer esto. Capítulo 18, verso del 1 al 8 en Lucas. Vamos a leerlo. Capítulo 18, verso del 1 al 8. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, el juez humano. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Dios no tarda su respuesta. Ore, que se va a iniciar una acción espiritual. En el mundo espiritual, en los aires, hay guerras espirituales en los aires. Porque usted tiene espíritu. Espíritu, arcángeles que lo están protegiendo de parte de Dios, así como yo los tengo. Y hay espíritus inmundos que intentan atacarme, perturbarme, maltratarme, hacerme daño. Piense usted, como pasó con Adán. Atacó el vaso frágil. Bueno, parece que es difícil unirse con un yugo desigual. Porque siempre el afectado es el más débil. Gloria a Dios, vamos a continuar. Estábamos leyendo, hablando de la oración, capítulo 18, verso del 1 al 8. Y dijo el Señor: ya dije, haré justicia, pero cuando ven, os digo que pronto. Y si acá, vamos a recapitular del 6, 18, 6. Y dijo el Señor: oíd esto que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra cuando venga Dios nuevamente en su segunda venida. Eso es lo que intentamos, promover la fe. Gloria a Dios. Y vinculará el ministerio mesiánico de Jesús al poderoso ministerio de nosotros, de la tierra. El ministerio de Jesús, el Espíritu Santo en Jesús nos transmite su ministerio a nuestro espíritu, pero es a través del Espíritu. Gloria a Dios. Vinculará el ministerio mesiánico de Jesús al poderoso ministerio de ellos a través de la iglesia. Gloria a Dios. Véase, capítulo 24, verso 48 y verso 49. Cuarto, el Espíritu Santo impregna de gozo tanto a Jesús como a la nueva comunidad cristiana. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Las 5 palabras griegas que denotan gozo y júbilo se usan 2 veces, más a menudo en Lucas que en Mateo o Marcos. Gloria a Dios. O sea, Lucas menciona más el gozo que el libro de Mateo y el libro de Marcos. Cuando los discípulos regresan llenos de gozo de su misión, capítulo 10, verso 17, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, capítulo 10, verso 21. Estamos hablando de la referencia del Espíritu Santo en el libro de Lucas. Se regocijó en espíritu. Cuando los discípulos esperaban el Espíritu prometido, capítulo 24, verso 29 de Lucas. Después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. El gozo lo da el Espíritu. Capítulo 24, versos 52 y versos 53. Aplicación personal del libro de Lucas. Ninguno que lea este libro debe sentir que se encuentra fuera del alcance del Evangelio de Salvación de Lucas. A través de él, Lucas presenta a Jesús como el Salvador de todo el mundo. Ello es así desde la canción de Simeón sobre Jesús como una luz a los gentiles, las cuales les dijo que se predicase en su nombre. En su nombre. Hay que predicar en el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecado. Hechos 2:38. Gloria a Dios. En todas las naciones. Capítulo 24, verso 47 de Lucas. Lucas hace énfasis en el hecho de que el Evangelio no es solo para judíos. El Evangelio no es solo para los cristianos. Es para todos. El Evangelio es para todo el mundo. Sino para todos los pueblos, los griegos, los romanos, los samaritanos y todos los demás, sin atender a su raza o condición social. No solo es para hombres, sino también para mujeres. Gloria a Dios. Incluyendo las viudas y las prostitutas, así como los malandros. Para todo el mundo es el Evangelio. Así como para los que son socialmente prominentes, para los que son chiquiluki, que tienen dinero y tienen posición social, también es el Evangelio. Gloria a Dios. No solo para hombres libres, sino también para los esclavos, para esclavos y todos los desheredados por la sociedad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los más pobres, para los más pobres, los que no pueden valerse por sí mismos. Hay que predicarle la palabra y mostrarle el poder espiritual. El ladrón crucificado, el pecador rechazado, el despreciado cobrador de impuestos. Jesús muestra recogiendo, fíjense ustedes esto, testimonio de que él salvó cuando fue crucificado, salvó, como dice aquí, el ladrón crucificado, el pecador rechazado, el que la gente no quiere porque es drogadicto o es alcohólico o es delincuente o es indigente. Esa gente que Jesús bueno, en mi condición yo digo que eso era un plan de Dios. Mi paso por la indigencia. Pero bueno, vamos a continuar. El ladrón crucificado, el pecador rechazado, el despreciado cobrador de impuestos. Jesús no hace acepción de personas. Él recoge al que llega a él, creyendo en él, con corazón contrito y humillado. No hace acepción de personas. En la próxima entrega viene el libro de Juan. Que el Señor Jesús le bendiga.